Dos tiempos, en la mañana, y luego el hermano Pepe sería por la tarde cuando tiene el ministerio de la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Efesios capítulo 3, un versículo que nos va a ayudar a introducirnos al sermón. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 19. He titulado este sermón Amor que excede a todo conocimiento. Dice así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a pedir la ayuda al Señor. Padre, Señor, estamos en este momento aquí reunidos para impartir tu palabra y para escucharla. Te rogamos, Señor, que nos des un corazón sensible a tu palabra. Ilumines nuestro entendimiento para que podamos comprender y conocer el amor tuyo, Dios, mostrado en la persona y en la obra de Cristo, nuestro Señor y Redentor. Ayúdanos, aviva nuestra alma de amor por ti y amor por tu Hijo y por el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La principal meta de la Iglesia tiene dos objetivos. Uno de ellos es declarar la sabiduría de Dios, como leemos en el versículo 10 y 11, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la primera meta, el primer objetivo. La Iglesia aquí es de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y el segundo objetivo, 14 al 21, es el que hemos leído. Es aprender más y más del amor de Cristo. Es lo que quiere transmitir Pablo, el apóstol en cadenas. Él estaba prisionero cuando él escribió esta epístola. Él expresa la inefable gloria de Dios que viene a través de Cristo en plenitud. El apóstol ruega en oración que por medio del Espíritu de Cristo que mora en los creyentes, estos se esfuercen en penetrar, en profundizar cada vez más en los misterios del amor transformador de Cristo, a fin de comprender aquel amor en todas sus dimensiones y entender que es tan rico y tan maravilloso que jamás podrá ser enteramente conocido. Es insondable. En la eternidad estaremos con Cristo y aún así estaremos conociendo el amor de Dios y de Cristo. Cualquier hombre que huye de Dios es porque tiene un mal entendimiento de Él, de este amor, un mal entendimiento de quién es Dios. La razón principal por la que los hombres no pueden permanecer con Dios en las meditaciones espirituales y pierden el deseo de su compañía es por la falta de la visión de su amor. Ellos solamente fijan sus pensamientos en su terrible majestad, severidad y grandeza, y por esa razón sus espíritus no son encariñados por Él o con Él. Si un alma mirara continuamente su eterna ternura y compasión, sus pensamientos de bondad que han sido desde la antigüedad para con nosotros, sus criaturas, la actual aceptación por la gracia de nuestras personas,
no podría aceptar una hora de ausencia de Él. Pero sin estas visiones es muy probable que no podamos velar ni una hora con Él. Hemos de ver al Padre como amor. No hemos de verle como un Padre enojado o siempre abatido. Hemos de contemplar a Cristo como aquel que nos ama sinceramente. Su amor por los creyentes es puro y tierno. Miremos en Él por la fe como alguien que ha tenido pensamientos de bondad hacia nosotros desde la eternidad. Por eso quisiera hoy que consideráramos de qué naturaleza es el amor de Dios. Y una ilustración práctica de dicho amor y la necesidad que tenemos de conocer el amor de Dios. Y por último, la manifestación del insondable amor de Dios que excede a todo conocimiento. Miren la oración del apóstol Pablo, versículos 18 y 19. Seáis plenamente capaces de comprender y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Capaces de comprender y conocer. Primeramente quiero establecer que así como es el amor de Dios el Padre, es el amor de Cristo por aquellos que vino a dar su vida por ellos. No es un amor diferente. El amor del Padre es el mismo amor que el amor de Cristo por los suyos. No hay diferencia entre ellos. Cuando Jesucristo dijo yo y el Padre uno somos, implica que el Padre y el Hijo no son una misma persona, sino diferentes personas, pero que son uno en esencia, eternidad, poder y también en voluntad. Ellos son uno en voluntad. Así como Dios el Padre escogió a un pueblo desde la eternidad y lo amó, asimismo, el Hijo de Dios, Jesucristo, amó a dicho pueblo antes de que el mundo fuese. De la misma manera, la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, igual. Pues el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo operaron en armonía para salvar a un pueblo para la gloria de Dios. Como es el amor de Dios el Padre, es el amor del Hijo. Y así el amor del Consolador, el Espíritu Santo, o los suyos. Este amor procede de uno que es en sí mismo y es suficiente, infinitamente saciado de sí mismo y de sus propias excelencias y perfecciones gloriosas. No necesita nada fuera de él. No tiene necesidad de extenderse ni perfeccionar su amor a los demás, ni de buscar un objeto de amor fuera de sí mismo, porque está completo en sí mismo. No necesita nada de nadie ni de nada. Puede descansar con deleite y complacencia hasta la eternidad. Él es suficiente para su propio amor y en su Hijo, su sabiduría eterna, para regocijarse y deleitarse desde toda la eternidad. Estaban completos en sí mismos, las tres personas de la deidad. No tenían necesidad fuera de ellos de nada, ni siquiera de crear nada, porque estaban completos en sí mismos. La belleza del Hijo es la delicia del Padre. Esto era suficiente para saciar todo deleite del Padre, pero amó también a los santos. En primer lugar, quiero que tratemos y consideremos, ¿y cómo es el amor del Padre? ¿Cuál es la naturaleza de dicho amor? Quisiera que consideráramos el amor de Dios como Padre y como esposo. Su amor estaba fijado entre nosotros desde la fundación del mundo. Antes que fuéramos, antes de que hubiéramos hecho algún bien, estaban sus pensamientos sobre nosotros. El Hijo se regocijó en los pensamientos de cumplir el deleite de su Padre en él. En Proverbios 8:30 leemos, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. El deleite del Padre en el Hijo no es tanto su deleite absoluto en él como la imagen expresa de su persona y el resplandor de su gloria, en la que el Padre puede contemplar todas sus propias excelencias y perfecciones en su propio Hijo, sino respecto al amor y el deleite del Hijo en los hijos de los hombres.
porque Dios el Padre se deleita en los hijos de los hombres, y así el Hijo también. Como está escrito, mi delicia es con los hijos de los hombres. Fue desde la eternidad que puso en su propio seno un diseño para nuestra felicidad. Y el orden de las palabras, hermanos, exige que lo entendamos de esta manera. Yo era diariamente su delicia y mis deleites estaban con los hijos de los hombres, es decir, sus pensamientos de bondad y redención para ellos. Y en ese aspecto era el deleite del Padre. El amor de Dios, el Padre, es libre entonces, libre. Él nos ama porque quiere, porque quiere. No hay nada en nosotros, en ninguno de nosotros, por lo que debamos ser amados por Dios. No hay nada. Él nos ama porque quiere, porque es su deleite. Amar, porque Dios es amor, amor. Por eso nos ama. Y aun si hubiéramos merecido su amor, debería ser muchísimo menos de lo que es. Cuando nosotros saldamos una deuda, rara vez mostramos gratitud. Hemos saldado lo que debíamos, hemos cumplido, ya está, pero no mostramos gratitud, porque en cierta manera hemos cumplido, nos hemos quitado esa deuda. Pero aquello que nos es dado eternamente, antes de que existiésemos, debe ser gratuito. Y en lo que respecta a nuestras acciones, debemos mostrar gratitud. Es su amor lo que nos da vida, valor y existencia. También su amor es inmutable. Hemos de ver a Dios por lo que Él es, su esencia. Dios es inmutable. Dios es amor, su amor es inmutable. Su amor no cambia. Aunque cambiamos cada día, su amor no cambia. Si hay algún tipo de provocación por nuestra parte, pudiera cambiarlo. Ese amor, ya hace tiempo que hubiera desaparecido el amor de Dios. Pero el amor de Dios es inmutable. Por eso el Señor dice en Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Su inmutabilidad es lo que lleva al Padre a esa infinitud de paciencia que Él ejerce hacia nosotros. Paciencia sobre paciencia, paciencia sobre paciencia por sus hijos. El amor de Dios es bondadoso. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno, bueno en su esencia. La bondad perfecta es Dios. La bondad de Dios es el fluir de su voluntad por medio de la cual manifiesta su amor para con todas sus criaturas. Todas sus criaturas. Dios manifiesta su bondad no solamente hacia sus hijos, hacia ellos lo expresa de una manera especial, pero Dios expresa su bondad, su amor para con todas sus criaturas, todas. En segundo lugar, quisiera, después de haber establecido esto, una ilustración práctica de dicho amor. Vayamos al libro de Oseas. El libro del profeta Oseas resalta el constante amor de Dios que garantiza su fidelidad al pacto tanto en términos de juicio como de misericordia. El ministerio del profeta Oseas comenzó en un tiempo de prosperidad en el reinado de Jeroboam II, pero dicha prosperidad pronto comenzaría a declinar. El Señor traería primero la destrucción de la dinastía de Jehú y luego el final de todo el reino del norte y lo traería por medio de los asirios. Oseas predicó a un pueblo que estaba al borde del desastre nacional. El mensaje de Dios al profeta es un mensaje de urgencia que va dirigido a la conciencia con el fin principal que el pueblo busque el sincero arrepentimiento y se vuelva de su infidelidad para con él. Y el tema principal, como antes he dicho, es el amor constante de Dios, pero rechazado por su pueblo.
el constante amor de Dios por un pueblo infiel, y es constante, inmutable. Lo primero que llama nuestra atención es la palabra del Señor al profeta, en el capítulo 1, versículo 2. Vamos a ver una ilustración acerca de lo que estamos tratando. Dice en el versículo 2 del capítulo 1, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. El extraño matrimonio de Oseas ha suscitado a lo largo de la historia diversas interpretaciones. Se argumenta por un lado que se trata de un mensaje recibido en visión al profeta, pero no de un hecho real. Es una visión. Otra postura muy parecida a la anterior es que se le da a esta unión el sentido de una parábola, por las siguientes razones. Es imposible, argumentan, que Dios haya ordenado al profeta que se casara con una prostituta, un matrimonio odioso que hubiera debilitado su autoridad como profeta de Dios. La ley de Moisés prohibía que un sacerdote se casara con una mujer deshonrada, aunque los profetas no eran sacerdotes, como en el caso de Oseas. Dios no inclinaría a un profeta a que se casara con una mujer deshonesta. Y estas son las razones que se dan alguna más, pero es muy parecida a esta última. Pero hermanos, el nombre de Gomer no indica ningún simbolismo. En el versículo 3 fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim. Gomer era una persona real que descendía de Diblaim. No sé si era un hombre o era su madre. Es una mujer real. La posición coherente es la de aceptar que hubo un matrimonio real. Las palabras de Oseas, capítulo 1, versículo 2, que acabamos de leer, ve y tómate una mujer fornicaria, pueden ser comprendidas como una anticipación, un presagio. Es muy probable que se refiera a la inclinación latente de Gomer, de esta mujer, hacia la inmoralidad, que se puso de manifiesto no mucho después de casarse. Dios reveló a Oseas por adelantado algo acerca de la naturaleza de Gomer que podía poner en peligro el matrimonio. Al principio, Gomer era una mujer exteriormente normal, libre de toda fornicación física, pero Oseas conocía tanto lo que ella era capaz de hacer como lo que muy probablemente haría. Y Dios se lo anticipó al profeta. Ve y cásate con una mujer fornicaria. Solo era cuestión de tiempo. En todo caso, el casarse con Gomer, de quien Oseas estaba enamorado, le causó el vivir una amarga experiencia. Pero comprendió que en el plan de Dios, su mismo sufrimiento lo prepararía para proclamar el mensaje al pueblo infiel. Los nombres de los hijos están cargados también de significado. Miren el versículo 3. Fue él, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Oseas era el padre del primer hijo. Literalmente dice, le desnudó un hijo. Como Gomer le dio un hijo a Oseas. Y el Señor le dijo a Oseas que pusiera de nombre al hijo que acaba de nacer, Jezreel. Y tiene mucho simbolismo. Significa Dios siembra o Dios esparce. E implicaba sembrar destrucción también. La importancia aquí no es el significado del nombre, sino más bien la importancia histórica del lugar. Dios castigaría a la casa de Jehú por el derramamiento de sangre en aquel lugar.
Y dice así en el versículo 4, ponle de nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Luego en el versículo 6 leemos que Gomer concibió otra vez, y dio a luz una hija. Y la ausencia de cualquier referencia de Oseas puede indicar que esta hija nació a causa de fornicación, no era hija suya, sino de otro hombre. Y el Señor le dice, ponle de nombre Lo-Ruama, que significa no compadecida. Y luego asimismo en el versículo 9, versículo 8, después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo. También muy probablemente de otro amante también. No se nombra nada de Oseas. Lo único que Dios le dice a Oseas que le ponga de nombre Lo-Amí, que significa no mi pueblo. Imaginen la vergüenza, el dolor de Oseas, el estigma ante el pueblo. Su mujer una ramera y sus dos hijos últimos, hijos de fornicación. Y el estigma de los hijos a medida que iban creciendo. Es lo que atacaron a nuestro Señor Jesucristo, los fariseos, cuando dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Pues ellos acusaban a María de haber tenido relaciones sexuales. Oseas estaba enamorado de su esposa. Como Gomer, infiel a Oseas, Israel también había perdido todo derecho al pacto de Dios con la nación. Por eso el Señor le dice a Oseas que le ponga el nombre Lo-Amí, que significa no mi pueblo. Se podría decir desde el punto de vista espiritual que Israel era culpable de adulterio, porque habían abandonado al Señor su Dios y adoraban a Baal. Dios usa el matrimonio de Oseas como un símbolo de su relación con la Iglesia, la novia de Cristo. El amor de Oseas por Gomer simboliza el inmutable y constante amor de Dios hacia su pueblo. Y Dios va a hacer todo lo necesario para restaurar a su pueblo y atraerlo de nuevo a sí mismo, que lo vamos a ver. Y es por medio de la disciplina. Miren el trato del Señor con su pueblo en el capítulo 2, versículo 1 al 23. Dice así, decid a vuestros hermanos, Ammi, y a vuestras hermanas, Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y la desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volverá mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus festividades.
Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaban a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Bali. Esto es Ishi, mi marido. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama, y le diré a Lo-ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Fíjese el corazón de Dios, cómo él busca la restauración de su pueblo. ¿Sabe cuáles son los versículos claves de este capítulo? El 13 y el 14. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Al desierto. Estos son los peros de Dios. Pero he aquí, pero. En Jeremías 46, 28 leemos, tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, pero no te destruiré del todo. Y en Efesios capítulo 2, versículos 3 y 4 leemos otro pero de Dios. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero Dios, no te destruiré del todo. Pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¡Qué amor el de Dios! ¡Qué amor el del Señor! Constante, inmutable. A través del aislamiento y el empobrecimiento, Dios iba a traer de nuevo a su pueblo a una relación renovada. Quitarle todo lo que ellos confiaban. ¿Qué confiaban en ellos? En Egipto, en otras naciones de alrededor que los iba a salvar. Eso eran sus amantes. Baal, el trigo, la leche, el pan, la miel. Dios lo iba a quitar todo. La disciplina no es agradable, a ninguno nos gusta, pero es muy necesaria. Forma parte de los tratos de Dios con su pueblo, porque Dios es amor. Y dentro del amor hay disciplina de parte de Dios. Lo que nos muestra este libro es la gracia de Dios. La gracia de Dios es mayor que el pecado.
Llega tan lejos como Él quiere que llegue para mantener su pacto. La gracia de Dios. Miren el capítulo 3, versículo 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Oseas fue a buscar a su infiel esposa otra vez, a Gomer. Subraya de nuevo el amor constante del profeta por Gomer y lo que él hizo para restaurarla. Y nos dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. ¿A quién se le pagó esto? No es relevante. No lo sabemos. Tampoco sabemos por qué llegó a ser esclava Gomer. Probablemente al quitársele todo lo que tenía y llegar al empobrecimiento, se vendió al mejor postor. Y ahí estaba. Pero vemos cómo Oseas va en busca de ella. Y paga por ella y la compra para que sea de nuevo de ella. Aquel regreso de Oseas con Gomer y su restauración establecen unos términos. En el versículo 3, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, y lo mismo haré yo contigo. Hay un pacto marital de restaurar de nuevo a Gomer con él. Hay unos términos para la restauración. Oseas impone restricciones con el objetivo de preservar y mantener la pureza de su esposa y así el Señor con su pueblo. El Señor nos salva de nuestros pecados, pero no en nuestros pecados. Hay unos términos de parte del Señor. Nos pone restricciones y límites para nuestro bien. Sus mandamientos. El mandamiento ve, ama de Dios al profeta indica no solo un sentimiento de cariño, es la ilustración del amor gratuito, constante e inmutable de Dios por su pueblo infiel. Este amor es movido por la voluntad de Dios. Designa un asunto de elección de parte de Dios. Decide amar a su pueblo y la razón para amarlo no reside en el atractivo o dignidad de dicho pueblo. Es porque Dios quiere. Todo el libro de Oseas es gracia. Gracia sobre gracia. Aun la disciplina de Dios sobre su pueblo es gracia. Y el motivo del amor gratuito y electivo de Dios se encuentra en sí mismo, en Él, no en el objeto de su elección. Es lo que hace tan asombroso el amor de Dios. ¿Cuánta necesidad tenemos de conocer este amor? ¿Conocemos algo de este amor? En verdad, todo verdadero creyente ha experimentado el amor de Dios en Cristo, en alguna medida. Pero cuán importante es profundizar más y más en ello. Comprender y conocer el amor de Dios en Cristo. Hemos visto claramente el amor constante de Dios hacia su pueblo infiel Israel, pero aún así podemos abrigar dudas acerca del amor de Dios hacia nosotros. Podemos encontrar obstáculos en mantener la comunión con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo y decir, no sé con certeza si me ama a mí o no. ¿Por qué los creyentes hoy no disfrutan de los privilegios de la afiliación como deberían? ¿Por qué estas dudas? ¿Por qué estos temores acerca del amor de Dios? Hoy muchos se sienten obligados a decir como John Newton, este es un punto que anhelo conocer, me causa un pensamiento angustiado, ¿amo al Señor o no? ¿Soy suyo o no lo soy?
decía John Newton. Todos los hijos de Dios pasan por momentos donde los miedos y las ansiedades los asaltan. Sobre todo cuando nos damos cuenta quiénes y qué somos delante de un Dios santo, a menudo podemos experimentar una falta de confianza para acercarnos a Dios como nuestro Padre con plena seguridad. Decimos como Sión: el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Y cómo se explica que aquellos que están en Sión tengan pensamientos así? Pues fíjate el Señor cómo les dice a ellos, a Sión, en Jeremías capítulo 2, les dice: ¿qué iniquidad has visto en mí? Pregunta el Señor: ¿qué iniquidad has visto en mí? ¿He sido para ti un desierto o una tierra de tinieblas? Dice él. ¿Qué iniquidad has visto en mí? Para esas dudas, para esos temores. Y el Señor responde a Sión, a los que decían que el Señor los había abandonado y se había olvidado de ellos. Y el Señor les dice: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? ¿Pueden, hermanas, ustedes que son madres, olvidarse del hijo que han llevado en sus entrañas? Mas el Señor dice: aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Yo no te olvidaré. Si puede ser que alguna madre hiciera eso de olvidarse del hijo de sus entrañas, yo no te olvidaré. Nada apena más al Señor que su pueblo tenga pensamientos tan duros sobre Él. ¿Y qué fruto tan amargo produce esta raíz en nuestros corazones, el dudar del amor de Dios? ¿Qué retrocesos en la fe? ¿Qué obstáculos para servir al Señor? Para ser diligente, para ser valiente para el Señor. No sé si me ama el Señor o no. Y hay un retroceso, hay un freno ahí. Para servirle, para entregarnos por completo a Él. ¿Qué necesidad tenemos de comprender y conocer el amor de Dios? De pedir al Señor que confirme su amor en nosotros, si hay alguna duda, algún temor. Porque si no, no avanzaremos. Aceptar al Padre como aquel que nos ama entrañablemente. Le da el honor al que aspira y es sumamente agradable para Él, que nosotros tengamos buenos y sublimes pensamientos acerca de Él y de su Hijo Jesucristo. Él nos encomienda su amor, como escribió el apóstol Pablo en Romanos. Nuestro conocimiento de su amor se basa en nuestra creencia de aquello que nos ha sido revelado en las Escrituras. Y es ahí donde tenemos que ir para fortalecer y renovar nuestra mente. El apóstol Juan en su primera epístola nos dice: mirad qué amor nos ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Mirad qué amor os ha dado el Padre. Y más adelante escribe: hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. Dios es amor. Hemos conocido y creído. Esta es la seguridad que al inicio mismo de nuestro caminar con Dios podemos tener de este amor. Y podemos tener su confirmación. Aquel que es la verdad nos lo ha dicho. Esta es una de las muestras del amor de Dios, lo que Él ha dicho de sí mismo hacia nosotros. Y la otra es lo que Dios ha hecho. Una es lo que Dios ha dicho y otra es lo que Dios ha hecho. Y la mayor muestra del amor de Dios hacia los hijos de los hombres es la escena del Hijo de Dios crucificado en una cruz en el Monte Calvario hace casi 2000 años. Allí se manifestó la justicia del Dios Santo y también el amor eterno por su pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo que Jesucristo redimiría para Dios. Los llamados Lo Ruama y Lo Ami, los cuales éramos nosotros, recibirían la compasión de Dios y serían hechos pueblo de Dios. Y no por 15 siclos de plata, hermanos, y por un $1,5 de cebada, sino con la preciosa sangre de Cristo.
Dios rechazó por un momento a Cristo y asimismo fue privado del amor de su Padre de tal manera que exclamó: Dios mío, no Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hizo esto para que podamos ser aceptados por Dios y nunca ser olvidados por Él. Nunca, jamás. Toda la Biblia, no solo el libro de Oseas, toda la Biblia es una historia de amor, de redención, de comunión con el Dios Trino, de comprender y de conocer el amor de Cristo, que ha prometido que su amor no cambiará, porque Él no cambia, no cambia. ¿No deseas poder llamar a Dios mi Padre con libertad, sin temor y sin dudas? Mi Padre. ¿Aún tienes dudas y temores aún habiendo creído en su Hijo? Dios quiere que lo llames por su nombre. Padre, Padre, mi Padre. Cree en el amor de Dios porque Él lo ha dicho y recibe su amor porque Él lo ha hecho, lo ha manifestado. ¿Qué prueba mayor hay que la cruz en el Calvario? ¿Qué prueba más del amor de Dios? ¿Qué prueba más? Y no dudes más, porque, querido hermano, hermana, Él no es como nosotros. Él nos quiere transformar como Él es, pero Él no es como nosotros. Nosotros hoy amamos y mañana odiamos lo que ayer amamos, pero Dios no es así. El Señor no es como nosotros. Si has oído del amor de Dios y del amor de Cristo y de su obra en la cruz, ¿no arde tu corazón por ser amado de esta manera por tu Creador? ¿No arde tu amor, tu corazón de amor por Él? De ser amada, de ser amado así por Dios. Cuando el hijo pródigo regresó a la casa de su padre con arrepentimiento de corazón, sin duda temía que encontraría la puerta de esa casa cerrada. Habiendo pecado contra Dios y contra su padre, no podía esperar ser recibido como hijo, pero su padre tenía otros planes para con él. Imagina esta escena por un momento. El padre, viéndolo de lejos, nos dice el relato, vio que venía su hijo, salió al encuentro de su hijo corriendo, pues este estaba perdido por mucho tiempo, y abrazándole le besó en el cuello y lo trajo a casa, poniéndole la mejor túnica, un anillo en su dedo, calzado para sus pies, e hizo un banquete. Todo para un hijo que estaba muerto, pero que ha revivido. Cuán maravilloso es el Evangelio de Cristo. Cuán maravilloso es el Evangelio. Cristo salva a aquellos que van a Él en arrepentimiento y fe. Hermanos, si Dios nos ama así, ¿cómo debemos amar nosotros a Dios? Nuestro deber ahora como creyentes es responder al amor, en amor al amor del Señor hacia nosotros. No le paguemos mal por bien. Renovemos nuestro compromiso con Cristo, manifestando nuestro amor por medio de la obediencia a sus mandamientos, amando a aquellos que Él ama. Aprendamos a amarle, anhelemos la comunión con nuestro Redentor, deleitándonos en su amor siempre. Y ahora nos vamos a acercar a la mesa del Señor, donde vamos a recordar su muerte y su resurrección. Que tengamos buenos pensamientos hacia Él. Cuán grande es el Evangelio. Qué hermoso es. Que la gracia de Cristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos nosotros. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.